Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes que llevan a juicio a Álvaro Uribe, el primer expresidente de Colombia en esta situación. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 9 de octubre. El caso es una presunta manipulación de testigos. El implicado es el político más poderoso de Colombia en las últimas 2 décadas, el expresidente Álvaro Uribe. El viernes el Tribunal Superior de Bogotá puso punto final a una controversia legal en la que Uribe y la Fiscalía evitaron por años que fuera juicio. El juicio definirá si Uribe, a través del abogado Diego Cadena, ofreció o no beneficios a ex paramilitares para que acusaran al senador Iván Cepeda de sobornarlos para declarar que el expresidente y su familia promovían a los paramilitares. Pero también va a definir una parte clave para la historia del hombre que dividió al país profundamente y que repercute en su legado político y electoral. Hoy hablaremos de qué veremos en un juicio al expresidente. Ginette Prieto es la periodista que lleva años siguiendo este caso y coordina además la unidad investigativa de La Silla. Bienvenida de vuelta. Muchas gracias por la invitación, Tati. Como siempre, absoluto placer de estar acá con ustedes en Huevos. Ginette, ¿dónde y cuándo va a ser el juicio? Hasta este punto, la Fiscalía no ha confirmado que va a radicar el escrito de acusación, pero todo apunta a que lo va a hacer. Teniendo en cuenta los tiempos de la justicia, es probable que el juicio termine arrancando hasta el otro año. Después de radicar el escrito de acusación, viene un tema de presentación de las pruebas y eso va a demorar un rato hasta que se cita la primera audiencia de juicio. Acá no va a haber esa imagen de Uribe sentado en un estrado judicial a lo Trump, porque nuestro sistema no funciona así, él puede no ir a las audiencias y mandar a su abogado. ¿Uribe no puede hacer nada más para evitar este juicio? Sí, mira, en realidad ya agotó todas las instancias que tenía, lo único que podría evitarlo es que la Fiscalía intentara una nueva preclusión, pero es poco probable que lo haga y más después de tantos regaños seguidos que la justicia le ha dado sobre los vacíos argumentativos. O sea, la Fiscalía de Francisco Barbosa, quien termina su periodo en febrero, ¿intentó directamente beneficiar al expresidente? Pues mira, todos los argumentos de los jueces que han negado la preclusión han dicho explícitamente que la Fiscalía no ha hecho bien su trabajo. El fiscal Barbosa llegó al cargo por ser amigo del presidente Iván Duque, quien es ahijado de Álvaro Uribe. Fueron 5 jueces, 3 magistrados y 2 juezas que le dijeron a la Fiscalía que se pasó por encima cosas muy claves en el proceso. ¿Nos podrías contar los casos más evidentes que muestran esto? Mira, el caso más claro y más recurrente fue que la Fiscalía en los 2 intentos ignoró pruebas que contradecían sus propias hipótesis. Lo que hizo la Fiscalía fue coger selectivamente toda la carga probatoria que heredó de la Corte Suprema, que tenía el caso cuando Uribe era senador, y los vacíos en la argumentación de la Fiscalía empezaron a saltar a la vista. Además, hubo pruebas que la Fiscalía no ignoró, pero que sí usó sesgadamente. Les cambiaba el contexto o no las usaba completas. Y además, la Fiscalía le daba credibilidad a todos los testigos que probaban su tesis e ignoraba a los que la contradecían. Justamente eso fue lo que le criticaron todos los jueces a la Fiscalía en las solicitudes de preclusión. Además, está el episodio de la prueba tergiversada que La Silla Vacía reveló. Esa tiene que ver con la grabación que hizo Juan Guillermo Monsalve a través de un reloj espía al abogado Diego Cadena en la cárcel. La transcripción inicial mostraba que sí habían existido ofrecimientos a Monsalve, pero la transcripción que hizo la Fiscalía no mostraba eso. En La Silla probamos que hubo un cambio en las transcripciones y que esa prueba estaba siendo utilizada tergiversadamente. Vamos al juicio y ¿qué pasa? ¿Cuál es el mejor y peor escenario que puede tener Álvaro Uribe? Bueno, hay 2 escenarios que le funcionan. El primero es que en el juicio lo declaren inocente, que él pruebe su inocencia. Y el otro escenario que le favorece es que los delitos por los que lo investigan, que son fraude procesal y soborno, prescriban, o sea, se venzan los términos durante el proceso. Esos delitos prescriben en 2026. Y como los juicios son tan largos, existe una probabilidad de que eso pase. Y el peor escenario es que declaren culpable a Uribe como determinador de esos 2 delitos. Eso significa que la justicia diría que él influyó en Diego Cadena, que era un abogado que él usaba para visitar ex paramilitares, a que cometiera esos 2 delitos. En ese peor escenario, la escena soñada por quienes no quieren a Álvaro Uribe es verlo en la cárcel. ¿Eso puede pasar? Pues es poco probable que pase porque Uribe tiene 71 años y cuando una persona es tan mayor y es condenada, la justicia usualmente le dictamina casa por cárcel. Y todo esto llega antes de 20 días de las elecciones regionales, en donde ya el uribismo venía bastante disminuido, en parte por este proceso, por el expresidente Duque y por la falta de maquinarias.
Pues mira que justamente esa cercanía entre la fecha de elecciones y el momento en el que se conoce la decisión empezó a ser usada por el uribismo como una muestra de que el expresidente es perseguido judicialmente. Ese es un argumento que ha usado Uribe en repetidas ocasiones. No solo en este caso, sino en todos, en la GIS política, en el escándalo de notarías, en falsos positivos, en las chuzadas del DAS. Exactamente, y con esta decisión lo volvió a alimentar. El jueves, por ejemplo, cuando se filtró el sentido del fallo, él dijo que las 2 primeras juezas que negaron la preclusión tenían, abro comillas, una carga política impresionante en mi contra. En ningún punto del proceso, ni siquiera sus abogados cuestionaron eso. Y ahora tiene la decisión de otros 3 magistrados que coinciden plenamente en el hecho de que su caso no podía precluir con los argumentos que la Fiscalía ha presentado. Eso por un lado. Ahora, el antiuribismo seguramente con esta decisión adoptará la narrativa de que Uribe sí es una persona que se salta la ley y probablemente usará esto para meter en una sola bolsa todos los hechos por lo que lo cuestionen. Sí. En todo caso, a lo que Uribe más le preocupa es su lugar en la historia. Sí. Y esa sí queda con una mancha. Porque aun cuando la decisión de si es culpable o inocente se demora, él va a ser el primer expresidente que termine en juicio. Y veremos qué sucederá en los próximos meses y años con este caso. Ginette, muchas gracias por darnos tus luces y por pasar por acá. A ti, Tati, muchas gracias por la invitación. Faltan 20 días para las elecciones regionales y todo lo que necesitas saber para elegir está en lasillavacía.com, así que elija ser súper amigo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.